En Hablando sobre actividades acuáticas y natación, hoy vamos a tratar el tema de las enseñanzas acuáticas. Para ello, Juan Antonio Moreno Murcia, presidente de AIDEA, Asociación Iberoamericana de Educación Acuática Especial e Hidroterapia, nos va a hablar sobre ello. Juan Antonio es catedrático por la Universidad Miguel Hernández de Elche, doctor en Educación Física, profesor del Centro de Investigación del Deporte de la Universidad Miguel Hernández. Juan Antonio ha asistido como invitado a numerosos congresos y eventos internacionales que se han llevado a cabo en numerosos países como en España, Portugal, Rumanía, Cuba, Argentina, Colombia, México, Brasil y Chile. Ha escrito más de 300 publicaciones en revistas nacionales e internacionales, en las cuales su línea de investigación se ha centrado en la motivación en la actividad física y el deporte, enseñanza de la actividad físico-deportiva, actividades acuáticas, la práctica físico-deportiva y actividad física deportiva y género. Como antes comentaba, usted ha escrito más de 300 publicaciones relacionadas con actividades acuáticas educativas, motricidad infantil, aprendizaje a través del juego, etc. Centrándonos un poco en la enseñanza acuática en los bebés y niños, ¿qué metodología es la más adecuada de aplicar para que presten atención y se diviertan mientras están en contacto con el agua? Cuando uno trabaja con niños en esta etapa, independientemente de que sean bebés, jóvenes o infantes, el modelo a seguir dentro de cualquier metodología, independientemente de que se trabaje en el medio acuático, en el medio terrestre, viene asociado a cómo aprende el ser humano. Y hay claros avances desde hace ya mucho tiempo y sobre todo ahora recientemente por estudios de la neurociencia que muestran claramente la necesidad de que el aprendizaje y la retención de información se da cuando verdaderamente hay atención en el participante. Por lo que todo aquel recurso que se maneje en el medio acuático para llevar a la atención del practicante va a permitir que esta información de alguna forma pueda ser retenida por él. En este caso, este modelo de práctica lleva asociado distintas corrientes en las que la evidencia en estos últimos años está mostrando claramente que estas metodologías con estos niños parece que son más acertadas cuando se transmite una clara seguridad y sobre todo se les hace aprender haciendo. ¿Por qué es importante que los niños interpreten como un juego una lección y no como una simple clase cuando están sumergidos en el agua? Todos sabemos que la vida, desde que nacemos, se convierte en la superación de actividades continuas en las que el reto es la variable que nos motiva a conseguir ese éxito y esa superación. Por lo que todo aquello que lleve asociado la superación de una meta en la búsqueda de una mejor competencia de cara a resolver los problemas, va a permitirnos sentirnos más interesados por todo aquello que va a llevar asociado dicha acción. Por lo que si utilizamos el juego como un mecanismo de desarrollo de toda la parte cognitiva, emocional, socioafectiva y comportamental del ser humano, estaremos acertando en lo que en estos primeros años de vida el ser humano considera importante, y es buscar siempre la superación de un reto. De ahí la necesidad de utilizar recursos como el juego de cara a la enseñanza en el medio acuático con niños de esta corta edad. ¿Qué es lo que busca transmitir en sus clases a los usuarios? Especialmente cuando hablamos de niños, ya que son ellos quienes más cuestan que presten atención. Bueno, pues como hemos dicho anteriormente, la propuesta es jugar con recursos en la práctica que les llamen la atención y que esa atención pueda mantenerse durante un tiempo. Ya sabemos que en estas edades el tiempo no puede ser excesivamente prolongado porque neurocorticalmente no tienen la posibilidad de poder tener el foco de atención centrado durante mucho tiempo porque cognitivamente necesitan cambiar de actividad y suceden alrededor de esta práctica de distintos estímulos que les lleva a tomar una decisión de cambiar el foco de atención. Bueno, pues en la medida que consigamos que este reto
dentro de la actividad pueda mantenerles activos, estaríamos acercándonos a un modelo en el que posiblemente ellos se vean identificados y quieran, si no reproducirlo, participar en él para buscar el superar esas actividades como retos que le planteamos. Además de los múltiples beneficios que tiene la práctica de actividades físicas acuáticas, ¿qué otros valores sociales se pueden adquirir a través de juegos cooperativos? Bueno, el medio acuático es conocido que tiene una influencia en el desarrollo del ser humano, no solamente desde el punto de vista comportamental, ya es demostrado con las mejoras físicas que se producen a nivel de habilidades coordinativas, de habilidades motrices, de habilidades asociadas a la mejora de la condición física y toda la repercusión que tiene desde el punto de vista de la salud del ser humano, sino que también se ha venido demostrando en estas últimas décadas la bondad que la práctica en el medio acuático tiene en el desarrollo social y sobre todo el desarrollo cognitivo y socioemocional. Hay una parte inherente que lleva la propia práctica acuática que tradicionalmente a lo largo de la historia se ha asociado a un estado de bienestar. Todo ser humano en el momento que le indican que va a tener la posibilidad de llevar una práctica en el medio acuático, casi siempre asociada a una determinada temperatura, un entorno de satisfacción con el bienestar personal, tiende a encontrar esa situación placentera y deseable de cara a la práctica, por lo que sin más, el propio contacto con el medio acuático nos puede llegar a esa bondad. Y si además le unimos una forma de enseñar asociada a una práctica en la que el ser humano, educado en un modelo de sociedad, tiene que tener en cuenta a las otras personas con las que comparte, podemos utilizar el medio acuático como un camino o un medio, en este caso para el desarrollo del ser humano, donde la parte social, la parte de poder resolver problemas en un contexto vital donde necesito tener en cuenta a los que están a mi alrededor para superar los problemas, se puede convertir en un escenario ideal para que socialmente el ser humano también pueda apoyarse en los beneficios que el agua o el trabajo en el medio acuático le puede ofrecer. En ocasiones el educador cae en el error de repetir los mismos ejercicios o juegos en sus sesiones prácticas, por lo que se entra un poco en la monotonía. Esto, principalmente, ¿cómo afecta al alumno y cómo cree que se podría evitar? Bueno, todo especialista en aprendizaje asume que la evidencia nos ha venido indicando que uno de los mejores mecanismos para retener la información, aprenderla o memorizarla, viene asociado a la repetición. No vamos a quitarle el valor que tiene la repetición y la necesidad de repetir las cosas para poder afinarlas, automatizarlas y no tener que preocuparnos por ellas en esa preocupación de atención para cómo se hace, para poder integrar otra serie de acciones o habilidades que permita poder conseguir la meta esperada. Aquí, un ejemplo típico es este niño o niña que en el medio acuático con corta edad tiene dificultades para mantenerse en una zona profunda y a través de, por ejemplo, la ayuda de un flotador tubular puede llegar a realizar determinadas acciones. Por lo tanto, en este ejemplo, el hecho de facilitarle un flotador tubular le evitaría tener que estar prestando atención continuamente a tener que movilizar brazos y piernas para buscar un equilibrio que le provocara una sustentación. Si esto fuera así, estaríamos dando lugar a que con un flotador tubular podría centrar su atención en otras acciones de forma repetitiva. Bueno, pues asumimos que la repetición es buena, pero cuando esta repetición siempre se mantiene bajo un mismo protocolo, no hay variación y la meta a la que orientamos esa repetición no se convierte en un reto, pues termina siendo un elemento que lleva al aburrimiento al ser humano, puesto que no le encuentra motivación en cuanto a la ejecución. Por lo que desde aquí lo que planteamos, bajo unos modelos en el que se implica o se tiende a implicar activamente al estudiante o al participante en el modelo, es a que esta práctica sea lo más variada posible. La expresión sería una repetición variada, donde yo busque seguir trabajando esa habilidad, como puede ser el equilibrio en el medio acuático,
pero de forma muy variada, con la utilización de distintos materiales, la implicación de distintas personas, la búsqueda de pasar de zonas poco profundas a profundas, etcétera, etcétera, daría la posibilidad a que esta actividad pudiera seguir manteniéndose como atractiva e interesante para el estudiante, por lo que estaríamos asegurándonos que esta actividad va a querer seguir practicándola el alumno, puesto que el reto que le estamos ofreciendo presenta el fenómeno de novedad y de interés, y todo lo que es novedoso e interesante de alguna forma hace que le prestemos mayor atención. Imagino que ahí también jugará un papel primordial la motivación. El desencadenante de todas las consecuencias que el ser humano busca a lo largo de su vida, que pueden ser comportamentales, afectivas, cognitivas, y no podemos desligar en ningún momento una de otra, no podemos desligar que el aprendizaje de la respiración o el aprender a respirar rítmicamente en el medio acuático va asociado a un estado emocional y este va asociado a un estado cognitivo, por lo que en ningún momento el dedicarse a la educación en el medio acuático es aislar estos tres ámbitos en el desarrollo del ser humano y sobre todo su proceso de aprendizaje. Por lo que para obtener estas consecuencias, como ya he dicho anteriormente, hay que despertar la atención. Y la atención se asocia vitalmente a aquello que me está generando interés. Por lo que si aquello que yo le estoy ofreciendo coincide con el interés que tiene el alumno, pues estamos acertando en esto que mueve al ser humano a hacer las cosas, que se llama motivos. Y los motivos llevan a satisfacer la motivación. En este sentido, sabemos que la típica clasificación de la motivación intrínseca y extrínseca hace que en función de cómo la manejemos en la práctica, vamos a conseguir una mayor adherencia del alumno a ese comportamiento que queremos que pueda adquirir. Por lo que el jugar en nuestras prácticas con estrategias motivacionales que orienten principalmente a la motivación intrínseca más que a la extrínseca, nos va a garantizar posiblemente que consigamos las metas comportamentales, es decir, que sean más fuertes, que floten más, que naden más rápido, afectivas, que se sientan mucho mejor, más satisfechos con lo que hacen y emocionalmente pleno, y sobre todo cognitivo, que todo aquello que se le está ofreciendo permita que pueda aprender para poder adquirir nuevos recursos para nuevas situaciones e integrarlas en el futuro. Siguiendo hablando de la motivación, es un factor importante en nuestro aprendizaje. De hecho, según un estudio, la motivación influye más en nuestro desempeño en matemáticas que nuestro cociente intelectual. Pero hablando sobre todo de las actividades acuáticas, ¿qué importancia tienen? Bueno, como ya he dicho anteriormente, esta motivación, en la medida que yo haga coincidir que sea gestionada por lo que se llama el locus de control interno por el ser humano, es decir, aquello que yo estoy practicando, lo practico y realizo porque yo verdaderamente quiero hacerlo, no porque hay alguien que me está imponiendo una conducta para que yo pueda conseguir esa meta de forma exclusiva. Y aquí es donde viene la diferenciación entre la motivación intrínseca y extrínseca. Nadar para ganar la medalla, nadar para conseguir el premio, está asociado a un recurso extrínseco. Este motivo, la ciencia lo ha confirmado como un elemento importante, sobre todo al principio, cuando el alumno empieza una actividad. Esta actividad, cuando la apoyamos en un refuerzo extrínseco, permite poder enganchar a esta población a la actividad, pero es labor del docente ir cambiando ese recurso extrínseco a un recurso interno. Porque cuando conseguimos que esta práctica movida por algo que me van a dar cuando termine y consigamos cambiarla a practicar verdaderamente por el interés que me genera la actividad y no por lo que voy a conseguir en ella, estaré de alguna forma coincidiendo con lo que mueve al ser humano a nivel motivacional en su vida. Y es que cuando nos movemos por intereses personales, por intereses asociados a que aquello que yo practico o que deseo me gusta, la conducta se mantiene mucho más tiempo que cuando practico por algo. En este caso, o practicar para obtener mejor nota, o practicar para ganar la medalla exclusivamente, o practicar porque me van a dar un caramelo cuando termine la clase. Por lo que aquí hay que tener en cuenta que
no desmitificamos nada en absoluto, sino que creemos claramente que la motivación extrínseca es importante dentro de la adherencia de determinados comportamientos, pero es labor del educador el ir convirtiendo esa motivación extrínseca en motivos intrínsecos, manejando recursos en la práctica que permita que el estudiante vaya adquiriendo internamente estas formas de proceder para que cuando el docente no esté o su padre no esté, él de alguna forma sea capaz de poder llevar a cabo esa práctica sin necesidad de que exista ningún profesor, ningún padre o ninguna madre que le esté indicando lo que tiene que hacer. Ahí es donde está verdaderamente el cambio de un modelo motivacional que verdaderamente sea perdurable en el tiempo. Ante el caso de un niño que sus padres quieren que se adentre en el mundo de las actividades acuáticas, pero que al niño le aburre, no le gusta asistir a las clases, muestra desinterés, vagueza, ¿qué podemos hacer para ponerle solución? O en este caso, si el niño muestra un comportamiento pasivo, ¿es mejor que los padres opten por borrarlo del programa de actividades acuáticas? Bueno, cuando ese niño o esa niña lleva ya tiempo en ese programa y observamos esa conducta, habría que leer en profundidad el mensaje y no solamente quedarnos con el programa, porque a lo mejor hay un trasfondo a nivel personal, familiar y por lo tanto necesitaríamos de la ayuda de nuestros colegas, los psicólogos, los psicopedagogos, incluso el terapeuta, porque posiblemente nos puedan dar pistas de por dónde llegar a intervenir. Si esto dependiera exclusivamente de una situación donde se precisara una intervención clínica, pues lógicamente nosotros ya no entramos y sería el psicólogo o la psicóloga quien tuviera que intervenir en este sentido. Pero cuando esta situación, que muchas veces se da habitualmente en nuestros niños por motivos muy variados, y la vemos de forma repetitiva siempre en ese niño o en esa niña, de alguna forma lo que tenemos que hacer ver es que aquello que estamos ofreciéndole a este niño o a esta niña no está respondiendo al interés que en principio nosotros nos planteamos con el modelo. Por lo que tendríamos que estudiar muy bien qué estamos ofreciéndole, si estamos cayendo en el modelo repetitivo, sin variación, si no estamos planteando metas progresivas y atractivas, o si lo que estamos ofreciéndole a lo mejor está tan por debajo de su nivel de competencia que no le es estimulante y necesita pasar a un siguiente nivel, a una siguiente complejidad de la tarea para poderse sentir interesado. Pese a todos estos esfuerzos que el docente puede hacer para poder mejorar la inclusión a nivel de motivación de este estudiante en el grupo y que pueda seguir mejorando y aprendiendo sus habilidades, no tenemos las herramientas al 100% para poder confirmar que aplicando el modelo tal cual se está mostrando desde aquí pueda asegurarnos el éxito con este tipo de estudiantes, porque todos es sabido que siempre hay en nuestro modelo un 10, un 20% de estudiantes o de alumnos que por muy bien que nosotros hagamos el protocolo, la intervención, utilicemos correctamente los recursos, pues no llegan a terminar de encontrarse totalmente satisfechos, no por tanto porque nosotros no seamos capaces de poder generar un ambiente lo suficientemente atractivo por ellos, sino porque existen otras variables dentro del modelo predictivo de la adherencia a ese comportamiento que no está en nuestras manos y que muchas veces es comportamental, deriva de la herencia con la que nos viene y de otras variables externas que difícilmente nosotros en tan poco tiempo dentro de nuestras clases, que algunas veces tenemos a los niños 1 hora solamente a la semana, podemos generar esos cambios, por lo que ahí se precisa de la colaboración de la familia para poder adentrarnos en entender un poco más qué puede pasar en estos casos. Por suerte, no son muchas las situaciones que se dan en el medio acuático con estos niños para tener que adoptar pues, posiciones a lo mejor tan radicales como estas, y tenemos la suerte de que en líneas generales nuestros participantes en los programas educativos, cuando se dan unas herramientas como las que acabamos de mostrar anteriormente, suelen sentirse implicados en el modelo y muy interesados para seguir aprendiendo. ¿Qué diría que no puede faltar en ninguna enseñanza de actividad física acuática o deporte acuático para que se produzca un aprendizaje? Bueno, pues lo que no puede faltar verdaderamente es interés en el aprendiz, porque si lo que estamos ofreciéndole no supone un aliciente de cara a aquello que nosotros queramos que adquiera,
pues va a ser difícil que finalmente consigamos que la habilidad se domine y se pueda integrar. Lo único que podemos hacer, si no existe ese interés y nosotros queremos insistir y repetir esa conducta que queremos que memorice, podemos llevar a la frustración o a la apatía por parte del participante para que finalmente adopte una postura de abandono de la práctica, ¿no? En líneas generales, habitualmente en los programas de natación educativa, donde se enseña exclusivamente a los niños a nadar técnicamente una habilidad, suele darse en algunos casos pues esta situación, y es que cuando ya aprenden a nadar, el posicionamiento del que parten estos niños va asociado a que ¿para qué voy a seguir nadando si yo ya sé nadar? Ya domino los 4 estilos, por lo tanto lo único que puedo hacer es perfeccionarlos, repetirlos, entrenarlos o dedicarme a otra actividad. Nuestra propuesta parte de una visión más holística del desarrollo del ser humano, y es utilizar el medio acuático no sino en su final de poder disfrutar de la práctica independientemente del recorrido que luego el ser humano pueda dar cuando ya tenga el dominio del medio acuático. Y en este sentido hablamos de las posibilidades de desarrollo pues desde un punto de vista educativo, en el que necesitamos adquirir estas habilidades disfrutándolas, y cuando ya las tengamos adquiridas, pues tomar la decisión si el niño o el adulto quiere ir a utilizarlo como un elemento competitivo, si lo quiere utilizar como un elemento donde se ha integrado en su estilo de vida el ejercicio físico y por lo tanto utiliza el agua como un hábito semanal para encontrarse bien físicamente, socialmente y cognitivamente, o simplemente utilizarlo puntualmente cuando pueda como un elemento de terapia o de diversión para, de alguna forma, no abandonarlo y tenerlo identificado en su forma de practicar ejercicio. Esta es, desde mi punto de vista, lo que no puede faltar bajo la visión de un técnico o un educador en estos primeros años de vida. No limitar exclusivamente a las posibilidades que el medio acuático ofrece en cuanto a una única vertiente, sino que el ejercicio físico ya está demostrado que tiene muchas bondades, entre ellas el poder aprender para poder mejorar a nivel técnico y competir, pero existen otras posibilidades de desarrollo del ser humano, entre las que el 96% de la población se encuentra. Solamente el 4% de nuestra población que practica deporte lo practica bajo una visión competitiva, y el resto lo practica bajo una visión integradora o global, donde ha integrado el ejercicio físico, en este caso el acuático, en su forma de encontrarse bien personalmente y buscar ese bienestar. El interés por la natación y las actividades acuáticas han ido en aumento, sobre todo en esta última década. Todo ello también ha generado que se investigue más sobre las actividades acuáticas, programas acuáticos, etc. ¿Usted actualmente está llevando a cabo o tiene en mente alguna investigación? En estos momentos llevamos a cabo varios estudios, principalmente enrolados en todo lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, una visión educativa, pero también algunos otros estudios donde con adultos hemos integrado en programas acuáticos, puede ser el aquagym o el acondicionamiento físico en el agua, como las mejoras de un determinado modelo a la hora de llevarlo a la práctica puede obtener mayores consecuencias adaptativas en el ser humano, es decir, mejores resultados a nivel de competencia desde el punto de vista comportamental, afectivo y cognitivo. En estos momentos hemos cerrado una fase donde hemos dado continuación a la siguiente, en la que hemos estado construyendo instrumentos de medida de lo que son las habilidades motrices bajo el concepto de competencia motriz acuática en los primeros años de vida. En este caso hemos terminado de cerrar desde los 6 meses hasta los 3 años, instrumentos validados para poder medir estas áreas de desarrollo del ser humano, como es la social, la motriz, la emocional o la cognitiva. Y también estamos ahora en este momento cerrando estos otros instrumentos que van asociados también en la misma búsqueda de esa competencia desde los 3 años hasta los 5 años. Paralelo a ello, estamos llevando a cabo una intervención dentro del entorno escolar, aplicando determinadas metodologías para comprobar la eficacia de determinados modelos pedagógicos a la hora de obtener mejores rendimientos académicos en los estudiantes. Y concretamente, pues llevamos una serie de años en las que, a través del denominado método acuático comprensivo, pues hemos puesto en práctica
una serie de intervenciones en las que hemos obtenido recientemente en este último año unos muy buenos resultados en niños que están en la etapa infantil y también niños que están en la etapa de educación primaria, donde a través de esta metodología en la que se centra principalmente en generar la atención en el practicante, buscando la comprensión de aquello que aprende y no la repetición exclusivamente, hemos encontrado que cuando se aborda bajo un modelo como el método acuático comprensivo, fundamentado en una metodología activa del estudiante en la práctica, las consecuencias en cuanto al aprendizaje, en cuanto a la emoción, la parte social e incluso desde el punto de vista de la mejora comportamental en cuanto a las habilidades motrices acuáticas, los resultados siempre han sido más positivos cuando se han utilizado modelos como el método acuático comprensivo frente a un modelo, podemos llamarle tradicional o transmisivo, donde exclusivamente se transmite el conocimiento hasta que se adquiere de forma repetitiva y no se intenta comprobar si realmente se ha entendido y es capaz de reproducir una situación distinta. Ahí es donde en estos momentos estamos embarcados con estudios centrados principalmente en las formas de proceder, mejor dicho, en las formas de enseñar y centrado en una metodología acuática comprensiva. En la pregunta anterior le comentaba, que cada vez más gente se interesa por las actividades acuáticas, pero ¿cómo ha ido evolucionando la metodología de enseñanza a lo largo de estos últimos años a los que se siguen en la actualidad? Bueno, pues esta evolución ha venido asociada a lo que la ciencia ha ido aportando en las últimas décadas. Se ha ido viendo claramente que en la medida que se implica activamente al aprendiz en el modelo, la retención de la información es mucho mayor que cuando exclusivamente se reproduce un modelo. Hemos ido pasando a todos los niveles, desde la etapa de infantil, primaria, secundaria y a nivel de educación superior, a modelos donde se intenta implicar al estudiante aprendiendo, haciendo las cosas y no reproduciéndolas. Esto es un cambio radical en los modelos pedagógicos en los que en estos momentos nos encontramos y que precisa que los docentes conozcan estas herramientas que permitan a su vez a los estudiantes manejar y gestionar bien estas herramientas para que de alguna forma puedan utilizarlas cuando alguna situación, problema se le plantee en la vida y tenga la posibilidad de resolverlos recurriendo a esto que el docente compartió con él, pero no de forma repetitiva, sino de forma práctica, descubriendo. Es decir, los cambios en estos momentos en el sistema, no solamente de la enseñanza de las actividades acuáticas, sino a todos los niveles, estiman que el docente tiene que asumir que ya el estudiante puede aprender de forma repetitiva y transmisiva a través de otros medios, como el darle al botón en el móvil y entrar a Google y poder conocer lo que sucede en determinados procesos. Pero esa suerte no la tiene el estudiante cuando tiene la posibilidad de compartir con un docente una experiencia en la que gracias a ella ha podido comprender ese conocimiento que de alguna forma bajo un modelo anterior solamente se hubiera quedado o hubiera sido entendido, claro, de forma conceptual y no de forma práctica, por lo que los modelos de aprender haciendo en estos momentos están permitiendo que los aprendices retengan mucho mejor la información, pero no solamente eso, sino que además la comprendan para poderlas aplicar en su contexto social, que es lo importante. En estos momentos las empresas de contratación de servicios de técnicos en el medio acuático no buscan a técnicos con un conocimiento excelente exclusivamente, sino técnicos que sean capaces de poder modular y gestionar estos intereses que en este momento inundan nuestras piscinas. Cuando queremos poner en marcha un programa de actividades acuáticas educativas, ¿qué se debe de tener más en cuenta? ¿Los conocimientos que tiene el profesional sobre este ámbito o lo que el alumno necesita para su aprendizaje? Bueno, sin duda alguna, lo primero que hay que asumir que en el proceso de adquisición de cualquier habilidad, aquello que más prima al estudiante cuando asiste a un programa es que el docente sepa de lo que tiene que hablar, de lo que tiene que enseñar o de lo que tiene que mostrar. Por lo tanto, el conocimiento es vital. Y además,
no podría tener la característica de profesional si no tuviera el conocimiento, por lo que es vital conocer aquello que yo tengo que transmitir. Pero no solamente transmitir, sino verdaderamente saber cómo se transmite. Desde mi punto de vista, existen determinados modelos formativos un error típico, provocado muchas veces por el arrastre de determinados elementos de la sociedad, que lleva a que el buen educador es aquel que transmite correctamente los conocimientos, pero no se preocupa por las formas de enseñar. Y una cosa es saber y otra cosa es saber enseñar, por lo que es necesario que ese conocimiento verdaderamente tenga una correspondencia en cuanto a comprobar que aquello que se está transmitiendo ha sido adquirido de forma procedimental por el estudiante. Y ahí es donde hay que encajar en ese modelo que aquello que estamos transmitiendo o aquello que queremos transmitir dentro de nuestro currículum, nuestras habilidades, de aquello que nosotros consideramos como educadores vital que tiene que adquirir el niño para dominar el medio acuático, hay que tener en cuenta continuamente el interés y las preocupaciones del alumno. Esto no quiere decir que sea el alumno el que ponga el contenido y la forma de proceder, pero sí que de alguna forma me guíe en ese día a día sobre cómo viene el alumno, en qué medida lo tengo en cuenta y me preocupo por él, porque en la medida que este estudiante o este alumno se ve identificado con aquello que el profesor está intentando detectar, la ciencia nos está mostrando que hace que el estudiante se vaya a sentir mucho más interesado por aquello que le estamos mostrando. Juan Antonio, permíteme y termino ya con esta última pregunta. Otra de las líneas de su investigación y que cada vez tiene más peso es la visibilidad en el deporte de las mujeres. Cada vez son más las mujeres que practican actividad física, pero sigue existiendo una barrera que les impide su participación en determinados deportes. En la guía que usted elabora sobre una práctica deportiva igualatoria, ¿qué papel juegan los educadores, profesores, profesionales del deporte y de las actividades físicas para que, en algún modo, se equilibre la balanza entre ambos sexos? Bueno, ojalá pudiéramos estar hablando de una práctica equilibratoria donde tuviéramos tantos hombres y tantas mujeres practicando ejercicio físico. Todavía no es así, esperemos y seguro que lo conseguiremos. En algunos países, en este caso del norte de Europa, pueden darse cifras ya similares a las que estamos hablando, incluso están pasando al extremo contrario como todavía estamos en España. Y seguro que esto viene marcado por cambio dentro del modelo social en el que nos encontramos. Por suerte, cada vez el conocimiento, la implicación, la perspectiva de tener en cuenta no solamente una visión agonística exclusiva de competencia en el deporte está permitiendo poder llegar a una práctica deportiva que tenga en cuenta a ambos sexos. En este sentido, nosotros hablamos de la perspectiva de género en la enseñanza del deporte en el 2x1. Esto es el 2x1, ¿qué es? Pues que tus esfuerzos a la hora de enseñar y transmitirlo tendría que llegar por igual a hombres y mujeres, no exclusivamente a uno de los dos. Por suerte en el medio acuático no sé qué hemos hecho históricamente, no lo sé, pero la proporción de practicantes mujeres siempre han sido mayores que las de hombres, posiblemente por ese halo que ha llevado asociado la práctica acuática al concepto de salud, de bienestar, de imagen, en la que posiblemente la mujer se ha visto más identificada y históricamente ha recurrido a este medio, al medio acuático, para convertirlo en un medio de práctica habitual. Este es una de las ventajas que el medio acuático nos está ofreciendo históricamente y por lo tanto podríamos decir que el medio acuático como tal es un medio que permite que la mujer y el hombre se sientan identificados. Pero no es tal, desde mi punto de vista, este es el remedio, sino que creo que la solución o parte de la solución está en cómo se enseña ese deporte y cómo se muestra ese deporte. Por lo que el esfuerzo estaría en todos los entes que se encargan de la promoción del ejercicio físico. Y finalmente el ente final o el responsable final de la transmisión de esta información a el usuario es el docente, es el técnico. Por lo que está en sus manos que esta práctica que están mostrando tenga una perspectiva de género para que tanto hombres y mujeres se sientan identificados.
¿Cómo poder solucionarlo? Pues simplemente preguntándole cuáles son los motivos que mueven a los hombres y a las mujeres en su programa a asistir e intentar responder de forma individualizadora a estos motivos para generar esa adherencia al programa independientemente de que sean hombres y mujeres. Ya la evidencia nos viene diciendo desde hace tiempo que modelos de este tipo permiten poder generar unas conductas más adaptativas, no solamente en hombres, sino también en mujeres, y por lo tanto nos asegura el poder tener participantes de todo tipo y no exclusivamente de un único sexo. Esperemos que este modelo empiece a ser entendido por nuestra sociedad y sin duda alguna no es solamente labor de los técnicos, sino que tiene que venir apoyada por todos los entes gubernamentales en la promoción de un ejercicio para todos, indistintamente del sexo, y esto, sin duda alguna, tiene que empezar en el cole, desde la etapa infantil, y construir una sociedad con esa creencia donde el derecho universal y de igualdad entre todos se cumpla y de alguna forma la educación ayude a que finalmente la práctica deportiva sea para todos igual. Sí, también comparto lo último que ha dicho. Por mi parte, muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, gracias a ti y esperemos que los comentarios puedan ayudar y permitir reflexionar a todos aquellos que lo hacen. Muchas gracias. Gracias.